Don Juan Verde, muy buenas tardes desde España, buenos días en Estados Unidos. Es un placer tenerle aquí en la primera entrevista que vamos a hacer en The Diplomat por este medio, por Zoom. Y es verdaderamente un honor que sea usted precisamente el que inaugure esta serie de entrevistas. Pues es un verdadero placer, muchísimas gracias. Y aquí desde Washington estamos encantados con poder colaborar con The Diplomat y particularmente de cara a las próximas elecciones, que son momentos muy interesantes en la historia. Como siempre, estas cosas vamos a empezarlas por el principio y en el principio de su web precisamente he visto una frase que me ha llamado la atención. Es muy corta, en realidad no es una frase, es una palabra traducida después. Dice usted en el principio de su web, believe, cree. ¿Es tiempo para creer estos en los que estamos? Totalmente. Yo creo que hoy más que nunca es el momento, particularmente hablo del panorama político en Estados Unidos, ¿no? Donde hay un país y hasta cierto punto también es extrapolable la situación a España, pero Estados Unidos en particular está absolutamente polarizado y eso ha creado una situación de tensión y de inestabilidad social muy, muy preocupante porque pone, incluso me atrevería a decir, no creo exagerar en absoluto, pero pone en peligro la, la democracia en Estados Unidos. Y hoy más que nunca hay que volver a creer en los valores democráticos, hay que volver a creer en la justicia, en la equidad, y entender que la manera más efectiva de cambiar el mundo es a través de la política y a través de las elecciones. Por eso estoy absolutamente convencido de que ese término, esa palabra, ese verbo tan bonito, hoy más que nunca es absolutamente aplicable a lo que está pasando en España y en Estados Unidos. Habla de polarización. ¿Cree que esa polarización se puede revertir de alguna forma después de todos estos años en los que hemos visto, no solamente me refiero a la administración Trump, me refiero a polarización en otros muchos países? ¿Es posible revertir esa polarización hacia digamos, una política más normal, por llamarlo de alguna forma? Yo creo que se puede y se debe. Creo que existe una correlación directa entre la inestabilidad económica y la inestabilidad social y por consiguiente en esa resultante polarización de la que estamos hablando, ¿no? Yo creo que está todo obviamente conectado en cadena y estamos ante una crisis económica en España sin parangón alguno en la historia del país. Estamos en Estados Unidos nosotros pasando por la peor crisis económica que ha vivido Estados Unidos desde la Gran Depresión y probablemente supere las calamidades de esa era. Y por consiguiente deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Porque precisamente en esos momentos, si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, es que esos son los momentos más difíciles y más vulnerables para los sistemas políticos, ¿no? Pasó después de la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando Estados Unidos, el término Make America Great Again no es un término inventado por el señor Trump, es un término que surge precisamente de un candidato demócrata. En este caso fue el candidato a la presidencia en ese momento que fue, estoy mal ahora de nombres, pero No vamos, se puede, eso claro. es un término demócrata y era que desafortunadamente la idea era que Estados Unidos volviera a, a preocuparse de sus prioridades internas, ¿no? Y creo que fue un error histórico para Estados Unidos, ¿no? Porque eso al final hizo que tuviera que intervenir en la Segunda Guerra Mundial posteriormente. Y probablemente si hubiese participado de una manera más directa y activa en la comunidad internacional y no hubiese apostado por una época, una era de casi 10 años de insularidad, de aislamiento, nacionalismo y populismo, probablemente la historia hubiese sido distinta. Yo creo que podemos estar ante una situación muy similar. Mm. ¿Por qué cree que los populismos de un tiempo a esta parte, luego podemos definir el término populismo, pero por entendernos, este tipo de política que va de alguna forma más al corazón o a las tripas del votante, ¿por qué cree que tienen tanto éxito en estos tiempos cuando precisamente podría ocurrir lo contrario? Somos sociedades avanzadas, vivimos cómodamente. Bien, ¿qué necesidad tenemos de provocar este tipo de debates un tanto gratuitos? Somos sociedades avanzadas compuestas por individuos muy básicos. Mm, Y Obama lo creo lo explicaba muy bien. La gente no recuerda lo que le dices, o la gente en política no recuerda lo que le dices cuando se lo dices. La gente recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y en un momento
cuando hay incertidumbre política, económica, social, donde para un segmento de la población en Estados Unidos hace 4 años el señor Trump representó una esperanza de un cambio radical, que desde luego, primero, era mentira y segundo, ha resultado ser totalmente retórica y nada de acción. Pero independientemente, si hay un segmento de la población que cree que no tiene nada que perder cuando hay una crisis económica tan profunda y cuando empiezan a cambiar los paradigmas, ¿no? Y cuando el sistema que se conocía empieza a dar señales de agotamiento. Yo no creo que esto ha sido gratuito. Quiero decir que eh, este sistema de capitalismo que sigue siendo, hoy por hoy, en mi opinión, no es una crítica al capitalismo, ni mucho menos, sigue siendo la opción más viable o menos mala, pero sí es cierto que no ha sido igual de beneficiosa para todos los segmentos de la población. Y esa falta de igualdad o de acceso a las oportunidades hasta cierto punto nos ha llevado aquí, ¿no? Yo creo que es un momento ahora de reconstruir, pero hacerlo mejor. Y no es por echarle flores a Biden, pero para mí la frase de Biden lo dice todo, ¿no? Rebuild better. O sea, reconstruir de una manera mejor. Pero lo que no tiene sentido es volver a lo que teníamos antes, porque eso no funcionaba y desde luego el mundo ha cambiado con el coronavirus y ya no podemos volver a planteamientos fallidos y erróneos. Tenemos que hacer las cosas de una manera mucho más ambiciosa y mejor. ¿Qué tipo de economía deberíamos empezar a construir a partir de ahora? ¿En qué la basaría usted? Pues yo basaría una economía en los 3 pilares bajo ese nuevo modelo económico que empieza a repuntar y que empieza a perfilarse como el más sostenible en el tiempo, ¿no? Y no quiero decir sostenible solamente desde un punto de vista de medio ambiente, sino sostenible desde un punto de vista eh, eh, que Meramente dure, económico. efectivamente, ¿no? Pero los 3 pilares para mí son sencillos, ¿no? Las 3 P's que llaman los americanos, ¿no? People, Profit, Planet. El único indicador que las empresas o la economía debe tener en cuenta no puede ser ya beneficio. El beneficio en el siglo XX vivimos, o en el siglo XIX incluso vivimos un capitalismo feroz y desalmado. En el siglo XX vivimos un capitalismo más volcado a los accionistas, ¿no? Y el nuevo modelo económico va un poquito más allá y se basa ahora en, por supuesto, beneficio, viabilidad económica, pero más allá de eso tiene que pensar también en el planeta y en las personas, porque conjuntamente se crea un ecosistema que hace que el modelo económico sea mucho más sostenible y que permita que las empresas ganen mucho dinero durante mucho tiempo. ¿Acaso no es mejor eso que una visión cortoplacista de ganar mucho dinero durante poco tiempo a expensas del planeta y de las personas? Yo creo que esta visión que empieza a emerger es mucho más viable. Y ojo, no es un tema ideológico, ni mucho menos, no es ni de izquierda ni de derecha. El hecho de que BlackRock, por ejemplo, el mayor fondo de inversión del planeta, que tiene bajo gestión 7 billones europeos, 7 trillones de dólares norteamericanos, el 28 de enero el presidente del fondo anunció al mundo entero que BlackRock iba a desinvertir de todos sus activos que no tuviesen un impacto positivo en la sociedad y en el planeta y que adoptaban un nuevo criterio para las próximas inversiones de que todas sus inversiones tuviesen un impacto positivo, ¿no? A raíz de eso, de los 10 fondos de inversión más importantes del mundo, en los siguientes 3 meses, 4 anunciaron esa misma estrategia. Tiene sentido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de competitividad para la economía, pero también lo tiene desde un punto de vista ético y moral. Y esa es la clave para entender hacia dónde tiene que ir el mundo. Si tenemos que fijarnos en ese mensaje, a mí me parece positivo sin ninguna duda, pero ese mensaje lo puede entender el votante americano y lo digo por ir centrando un poco el tiro sobre estas elecciones que dentro de aproximadamente 15 días vamos a tener. ¿Cree usted que el votante medio norteamericano va a dejarse de nuevo ganar por la, llamémoslo así, verborrea de Donald Trump? ¿O va a tender a un mensaje más centrado, más sensato como el que usted está dando? Yo soy muy optimista al respecto y creo que el 3 de noviembre volverá el sentido común y la lógica a imperar, no solo en la Casa Blanca, sino en Estados Unidos. Y tengo muchos motivos para ser optimista, pero sobre todo porque eh, creo que el señor Donald Trump no representa los valores del americano medio.
me niego rotundamente a pensar que la mayoría de los americanos son xenófobos, misógenos, machistas, y que quieren una sociedad donde la división y el odio sea lo que impere, ¿no? Por eso confío en que las elecciones, esto ha sido un paréntesis en la historia de Estados Unidos, ¿no? Me preocuparía mucho que se perdieran las elecciones porque creo que sería un mensaje muy preocupante, y que diría al mundo entero que Estados Unidos va por un camino distinto, ¿no? Yo creo que el mensaje es que ha sido un paréntesis y ha sido un error estos últimos 4 años, pero que a partir de ahora la administración Biden-Harris vuelve a la comunidad internacional, vuelve a imperar en ese sentido una visión mucho más de inclusión, pero no solamente a nivel de Estados Unidos, ¿no? Que es un país muy polarizado, sino a nivel internacional. ¿Por qué quiero decir eso? Porque de cara a los próximos 100 años, los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, como pueden ser el terrorismo internacional, las pandemias presentes y futuras, como puede ser el cambio climático o incluso la evasión fiscal, ¿no? Yo creo que son temas que tienen un denominador común y es que requieren de mayor inclusión, de mayor colaboración entre los países. Y por consiguiente, esa tiene que ser la visión de Estados Unidos. Sí creo que para la inmensa mayoría de los norteamericanos ese es una mejor opción que lo que tenemos en estos momentos. Desde luego, estos últimos 4 años han sido no tanto de aislacionismo, pero sí, desde luego, de confrontación con prácticamente el resto del mundo, salvo muy pocas excepciones, retirada de tratados internacionales, retirada de pactos económicos internacionales. Todo eso ha llevado a Estados Unidos, desde su punto de vista, supongo, a un retraso, a una retirada de alguna forma que China ha aprovechado. ¿Cómo ve usted esa confrontación entre China y Estados Unidos? ¿Tiene solución? Son dos partes la pregunta, ¿no? Empiezo con la parte de China, luego podemos hablar de esos 4 años de retroceso, pero yo creo que independientemente de quién gane el 3 de noviembre, nos avecinamos y nos volcamos a un mundo también y desafortunadamente más polarizado, en la que veremos dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Eh, y no reconocerlo creo que es una visión miope de lo que es casi inevitable, ¿no? Hemos llegado a un momento en el que Estados Unidos ha tomado la decisión de tener una actitud y un comportamiento más firme hacia China, por lo que creemos que son comportamientos injustos, no recíprocos, y de no jugar y de que las reglas no sean iguales para todos, ¿no? Eso se va a manifestar en tecnología a través del 5G, se va a manifestar obviamente en el comercio internacional, se va a manifestar en la colaboración internacional, las entidades multilaterales, en este nuevo orden mundial que desafortunadamente creo que va a estar basado en dos grandes potencias. Habiendo dicho eso, hay dos formas de entenderlo, ¿no? La actual del presidente Trump, que es confrontación, distanciamiento, aislamiento, donde no hay nadie que gane en esa situación, ¿no? Porque pensar que esa situación va a ser que los iPhones vuelvan a fabricarse en Estados Unidos es una visión absolutamente utópica, ¿no? Lo que tiene sentido es que en Estados Unidos y en Europa sigamos siendo los dueños de la propiedad intelectual, de la innovación, de las ideas, fomentemos el capital humano, la excelencia, y seamos nosotros los dueños de las ideas, ¿no? Pero la manufactura y la fabricación de este tipo de industrias no va a volver, ¿no? Entonces, y si volviera sería más caro, lo hemos visto a través de la historia, no tendría sentido, ¿no? Versus la política internacional de Biden que quiere impulsar, que es, oye, vamos a decir las cosas como son, vamos a tener una actitud firme ante China y probablemente los países van a tener que elegir bandos, pero al mismo tiempo sí queremos sentarnos a dialogar, sí queremos buscar áreas de potencial colaboración, incluso los retos que mencioné anteriormente, ¿no? Que todos tenemos mucho que ganar todos si colaboramos y mucho que perder todos si no colaboramos, ¿no? Entonces sí buscar áreas para ir mejorando esa relación e irnos a un orden mundial muy distinto, ¿no? Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo creo que efectivamente esto ha sido un retroceso eh, muy desafortunado no para Estados Unidos, para el mundo entero. Hablábamos de ese retroceso en la relación bilateral, por ejemplo, con nuestros aliados, ¿no? ¿Qué mejor aliado que Estados Unidos y Europa, ¿no? Ha sido el core, ha sido el eje principal de alianza desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y me atrevería a decir que para Europa ha sido
muy beneficioso porque ha sido el periodo en la historia de Europa de mayor estabilidad y paz y prosperidad económica, ¿no? Jamás antes habíamos tenido tanto tiempo los europeos, una época sin matarnos, ¿no? Eh, y esto está todo en tela de juicio, ¿no? Porque este señor, para empezar, ha puesto en tela de juicio la viabilidad de la OTAN. Para empezar, es inconcebible, ¿no? Congeló por completo el Tratado de Libre Comercio, que tenía muchísimo sentido y podía ser un impulso al desarrollo económico de ambas regiones, ¿no? Esa alianza transatlántica ha tenido sentido durante mucho tiempo, ¿no? Se podía mejorar, por supuesto, pero lo que no tenía sentido era un congelamiento de las relaciones, ¿no? Y como eso podemos hablar, como bien decía usted, podemos hablar ahí de que nos hemos salido de la Organización Mundial de la Salud en mitad de la peor pandemia en la historia, ¿no? O nos hemos salido en cuanto a los acuerdos de no proliferación nuclear con Irán y con otros países, ¿no? Hoy más que nunca lo que tendría sentido sería una mayor colaboración, una mayor integración y mayores y mejores alianzas, ¿no? Por lo consiguiente, creo que esas son las dos respuestas a la pregunta. Me imagino, obviamente, una mayor colaboración, mayor multilateralismo en general, incluida la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Cada país está tratando de obtener sus propias salidas, pero ¿no sería más lógico colaborar todos? Es decir, que Naciones Unidas, en este caso, a través de la Organización Mundial de la Salud, asumiera un liderazgo para todo el mundo, para coordinar la respuesta a la pandemia en todo el globo. Yo no creo que sea mejor, creo que es la única forma. No hay También. otra. Es un buen matiz, es interesante. No hay otra forma, porque es que la pandemia o el cambio climático no entienden de respuestas unilaterales, ni siquiera bilaterales No hay entre países. fronteras que frenen a los virus, ¿verdad? Efectivamente, no hay fronteras que frenen al virus y no hay forma de combatirlo de forma efectiva sin una absoluta colaboración entre los países, tanto en I+D+I, como en medicamentos, como en tratamientos, incluso de manera de cara al futuro en cuanto a la prevención, ¿no? Entonces diría que esa es la clave, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Tenemos un presidente en Estados Unidos, en primer lugar, negacionista. Y ya no solamente negacionista del cambio climático, negacionista de la ciencia, que no escucha a los asesores científicos, que negó una y otra vez el que la pandemia fuese real. Lo llamó un invento de los chinos y luego lo llamó el virus chino. Negó rotundamente el hecho de que la comunidad científica dentro de Estados Unidos le estaba diciendo que la situación podía llegar a salirse del control de la Casa Blanca y del gobierno federal, como efectivamente ha ocurrido. Han muerto 215.000 norteamericanos en los últimos meses y la economía está en una situación caótica. O sea que yo no creo que Donald Trump sea el culpable de la pandemia, pero sí creo que es el absoluto y único culpable de que la situación en Estados Unidos sea la que sea. Somos el país que peor ha gestionado la pandemia desde cualquier indicador, desde en cuanto al número de infectados o en cuanto a muertes. Estados Unidos representa el 4% de la población y el 22% de las muertes. No tiene sentido. Habría aquí en España quien disentiría con usted respecto al país que ha gestionado peor la pandemia, pero creo que estoy hablando de la oposición política. ¿Cómo nos ve desde fuera? ¿Cómo ve España ahora mismo en un momento en el que, al menos internamente, estamos sumidos en todo tipo de debates partidistas? ¿Es tan grave la situación vista desde fuera como la vemos nosotros desde dentro? Me temo que sí. Creo que España está ante un momento histórico de disrupción. Y habiendo dicho esto, no es un comentario ideológico ni es un comentario de crítica hacia la oposición o hacia el partido en el gobierno, ¿no? Porque me temo que ninguno de ellos está a la altura. Mm. Y lo que estoy viendo yo desde lejos, que obviamente llevo 33 años en mi vida en Estados Unidos, pero mi corazón sigue estando en España y sigo muy de cerca la política en España, ¿no? Veo falta de visión de Estado, me refiero, ¿no? Sí. Veo falta de, eh, de entender la política como lo que verdaderamente es, ¿no? No es y no debería ser una herramienta para avanzar o promover nuestros intereses ni partidistas, ni ideológicos, ni personales. Debe ser entendida como lo que verdaderamente es la única forma de cambiar todo aquello que no nos gusta en nuestra sociedad o en el mundo. Es la manera más efectiva, ¿no? Y yo sí creo
sí estoy convencidísimo, y llámeme romántico, empedernido, pero sí creo en la democracia y sí creo que no todo vale. Y lo que estoy viendo en España ahora mismo es cómo se anteponen una y otra vez, tanto por parte del gobierno como por parte de los partidos de la oposición, una visión cortoplacista y poco, um, poco, te diría, sostenible, nunca mejor dicho, ¿no? Porque esto no tiene sentido, no tiene, a corto plazo esto puede ser muy peligroso. Quizá ese es el efecto que provoca en la política y en los políticos en particular en las elecciones a 4 años, que quieran mantenerse en el poder a toda costa, que sientan que no han cumplido su objetivo, el que se plantearon en un principio. No sé cómo ve usted eso, cómo se podría, eh, se lo voy a decir de otra forma, cómo se podrían hacer políticos más sensatos. Pues yo sí creo que tengo la fórmula. Y quizás porque tengo esa objetividad que me da la distancia, ¿no? Mm, De llevar toda mi vida en Estados Unidos. Yo creo que el problema, el cáncer principal de la democracia en España no tiene que ver ni con los límites de los partidos, ni tiene que ver con esa cultura de corrupción que hay, por ejemplo, esa cultura de individualismo. Tiene todo que ver con la falta de listas abiertas en España. Porque mm, si somos críticos desde un punto de vista objetivo, ese es el cáncer. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tenemos un sistema donde los, los individuos no pueden participar en el proceso electoral de los partidos, donde no pueden presentarse a unas elecciones sin que alguien los ponga a dedo, donde no importa lo bueno que seas, lo inteligente que seas, ni siquiera lo popular que seas, sino importa el que obedezcas bien, el que no hagas sombra y el que verdaderamente esté siempre alineado con los intereses de tu jefe, hace y crea un sistema perverso, mm. corrupto y de poca viabilidad dentro de la democracia. ¿Qué quiero decir con eso? Estados Unidos es un país que yo critico por muchas cosas, pero hay cosas que hace bien, quizás porque es la democracia más antigua del mundo. Pero si hay dos señores teniendo una conversación en un restaurante y quisieran levantarse e irse al ayuntamiento a inscribirse como demócratas o republicanos, lo podrían hacer sin pedirle permiso al partido. El partido no puede en Estados Unidos participar en el proceso de primarias. Serían esos dos señores que tendrían que buscar sus recursos, tendrían que convencer a la gente y presentarse a unas primarias. Y el que gane es dueño del partido, no viceversa. Y eso hace que nosotros los demócratas, por ejemplo, cuando quisimos pasar la ley de sanidad, de reforma sanitaria en Estados Unidos, para darle sanidad a 40 millones de norteamericanos, tuvimos que convencer nosotros a nuestros propios demócratas primero, Ujú. porque el voto no es incondicional. El voto se lo deben a sus votantes que lo han puesto ahí, ¿no? Para mí esa es la clave de la verdadera democracia. Y creo que lo que está pasando en España tiene todo que ver con esa falta de transparencia y de participación, ¿no? Pues la gente no puede participar de forma directa. Mi gran esperanza en todo eso, la sociedad civil. Ujú. La participación seguramente es esencial. Hay una cosa que acaba de comentar que me ha vuelto a llevar a las elecciones, porque desde hace tiempo pienso, y en particular desde las pasadas elecciones, eh, quizá la gran diferencia entre el Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos es que cuando los republicanos, aunque hayan elegido un líder que no les guste demasiado, son capaces de cerrar filas como si fueran, digámoslo así, un cangrejo, y los demócratas siguen teniendo ese sentido de autocrítica, que es muy positivo, pero al mismo tiempo les debilita de alguna forma. Quizá esa es la gran diferencia entre ambos partidos por la que el Partido Demócrata ha tenido difícil ganar las últimas elecciones. Sí, yo creo que sonrío porque creo que es un análisis muy, muy acertado, simplista, pero extremadamente acertado, ¿no? Pero sí, y eso se manifiesta en diferentes ejemplos, ¿no? Efectivamente, en el Partido Demócrata tenemos, primero, yo creo que en Estados Unidos no hay un ala izquierda, de la izquierda, como se entiende en Europa, ¿no? Ujú, Hay un partido de centro izquierda, que es el Partido Demócrata, y hay un partido de extrema derecha, no diría yo, ujú. ¿no? Es Partido Republicano, ¿no? Y podría dar miles de ejemplos de por qué creo eso. Pero efectivamente, el Partido Republicano yo creo que incluso ideológicamente, ¿no? Ellos creen que son los dueños de la verdad única. Sí. Y los demócratas creemos que, oye, nuestra verdad, creemos que es nuestra verdad, pero admitimos otras versiones. O por lo menos que tú tengas una versión distinta de tu verdad, ¿no? Y eso se manifiesta en ese cierre de filas incondicional, eso se manifiesta en el que dentro de nuestro partido haya diferentes alas o diferentes cuerdas ideológicas dentro del partido y todos tienen cabida, ¿no? Porque creo que en ese sentido, valga la redundancia, somos más democráticos que los republicanos.
He visto por ahí publicado, y yo creo que ha sido en su propia web, que conociendo el nombre de una persona, su código postal y la marca de su coche, se puede predecir al 100% quién va a votar. ¿Han hecho ya algún análisis sobre eso? ¿Nos puede adelantar si Joe Biden va a conseguir la victoria en las elecciones en base a esas predicciones? Sí, sí, hacía mención en ese artículo a la importancia que tiene el análisis de datos, ¿no? Ujú. El Big Data como fuerza disruptiva en la política y yo creo que en la economía mundial, ¿no? Esto es muy importante porque estamos viendo cómo el análisis de datos se ha convertido en la herramienta principal bajo la cual se guían y se desarrollan las campañas políticas en Estados Unidos, ¿no? Y, ese análisis que hacíamos no es un 100%, pero con un 92% de probabilidades podemos hoy, Un 92%. pero no está mal, no está mal, sobre todo no está Ah, mal vale. algo tan sencillo como los 3 indicadores, y si tenemos tiempo te lo explico rápidamente, ¿no? Pero sabiendo, por ejemplo, Sí, el nombre de la persona, sabemos el nombre, lo cruzamos con el código postal, o sea, la dirección, y lo cruzamos con otras, son 3 bases de datos distintas, ¿no? Y lo cruzamos con la edad y el coche, los 4 sí, indicadores, empezamos a segmentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Eh, Antonio González y me dice que vive en las afueras de Madrid, por ejemplo, en Pozuelo. Entonces, ya esa base de datos hace un análisis muy detallado de la composición demográfica, un análisis demográfico de Pozuelo. Y sabemos que en Pozuelo viven gente, pues, edades comprendidas entre 35 y 50 años, la inmensa mayoría con niños en edad escolar. Eh, un nivel de y estudios quizá. se cruza con nivel de estudio, se cruza con nivel con preparación académica y formación, se cruza con nuestras encuestas de qué les preocupa a esa gente en ese código postal y en esa dirección, y empiezas a sacar conclusiones, a cruzar datos que incluso te llevan incluso de una tontería, pero a lo mejor hay un factor, resulta que en Estados Unidos, si vives en ese código postal y tienes un Cadillac o si tienes un BMW, resulta que casi te garantiza que eres republicano, ¿no? Sonrío porque nos debería preocupar el hecho de que hoy en día se puede saber muchísimo. ¿Pero por qué es todo esto importante? Porque si sé con un 92% de probabilidades si eres demócrata o republicano, si eres republicano no me gasto un céntimo en ti, porque no Ujú. vas a votar por Sí. mí. Y si eres demócrata, no me gasto un céntimo en ti porque vas a votar por mí. Pero acabo de liberar todos los recursos que antes gastaba de forma genérica y general para enfocarlos en el indeciso, que son los que al final marcan la balanza o decantan la balanza. Señor Verdi, puestos a decantar la balanza, ¿hay algún estado, aparte de los que tradicionalmente ya hemos hablado de ellos, Florida, Ohio, ¿hay algún estado que vaya o pueda marcar la diferencia en estas elecciones? Sí, muy buena pregunta porque el sistema electoral estadounidense es bastante complejo. Se basa en el colegio electoral, donde efectivamente en los estados donde vamos a ganar, como si ganas 50% más uno, te llevas el 100% de los votos del colegio electoral, ahí no hay campaña. No hay campaña en California porque vamos a ganar por 40 puntos. Y no hay campaña en Montana porque ellos ganan por 40 puntos. Y eso nos lleva a esos 6, 7 estados, que entre otros pues son efectivamente Ohio, Iowa, Virginia, Florida, Arizona, Colorado. La gran sorpresa este año, y por eso somos muy optimistas, es que en las últimas 2 semanas se ha ido ampliando la ventaja o hemos ido acercándonos en las encuestas en muchísimos otros estados, 4 estados más que no esperábamos que fuesen competitivos para nosotros, ¿no? O sea que hemos ampliado el campo de batalla, con lo cual tenemos más fórmulas o más caminos para llegar a la victoria, ¿no? Texas, por primera vez en 50 años, Texas está dentro del margen de error. Trump está ahora mismo a 3, 4 puntos por encima de Biden, pero con un margen de error del 3 al 5%. O sea, Biden está en juego. Perdón, Texas está en juego. Sí, sí. O te podría hablar de estados como Iowa, que ganó Trump con 11 puntos hace 4 años. Y ahora hay prácticamente un empate técnico, ¿no? Ujú. Esto demuestra una vez más la vulnerabilidad de Trump y hace que nos sintamos un poquito más optimistas. Don Juan Verde, estamos casi al límite de acabar esta entrevista, pero no quiero terminarla sin poder preguntarle algo un poco más personal. Usted es canario de Telde. Eh, la historia la conocemos. Sus padres ayudaron a una familia norteamericana que estaba por allí. Usted luego fue con ellos a Estados Unidos y ahí empezó una historia.
¿Se siente usted parte de ese sueño americano? ¿Es usted la encarnación española del sueño americano? Te diría que a mí nadie me tiene que convencer de que existe el sueño americano porque yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos efectivamente con 15 años, am, sin hablar inglés, y a los 22 estaba trabajando en la Casa Blanca con los Clinton, y a los 39 estaba con Obama, ¿no? Como subsecretario de Comercio. Yo no sé si eso ocurriría en España o en cualquier otro país donde un inmigrante de primera generación pueda tener ese tipo de movilidad, y en un sistema donde sí creo, insisto, Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero todavía existe la meritocracia, ¿no? Y yo creo que eso es algo por lo que vale la pena luchar, y por eso estamos los demócratas, y yo en particular, dando todo lo que tenemos de cara a estas próximas elecciones, porque lo que está en juego es eso. Lo que está en juego es la viabilidad de que el sueño americano siga siendo real. Cuando por primera vez en la historia una persona que esté trabajando a tiempo completo, las 40 horas semanales, no llega a fin de mes. Cuando por primera vez en la historia hemos desinvertido en sectores tan estratégicos como la educación, y más de más y nos estamos quedando fuera del carro de lo que es el futuro, cuando no apostamos por la innovación, por la tecnología, por el capital humano, o no apostamos por la economía verde, que significa, obviamente, el modelo económico futuro. Nos quedamos fuera, no somos competitivos. Ujú. Y una última pregunta. Bueno, aparte de que me imagino que echará de menos las papas arrugadas. Por supuesto, las papas arrugadas con mojo, y también echo mucho de menos la calidad de vida de los españoles. Creo que es donde mejor se vive, y eso no lo cambia ni siquiera una pandemia. Y en Canarias en particular. No, yo quería preguntarle si en algún momento se plantearía ser alcalde de Telde. En estos momentos no, mi vida está en Estados Unidos, y no tengo eso en el panorama o en el radar. Oye, cuando me jubile y quiera volver a Canarias, a lo mejor busco la manera de aportar mi granito de arena para devolverle a la sociedad, para devolverle al mundo algo de lo que he aprendido por el camino, en esos mundos por ahí. Ojalá sea pronto, pero mientras tanto usted tiene bastante trabajo allí en Estados Unidos y nosotros le estamos robando su tiempo. Ha sido un placer poder hablar con Ha usted. sido un verdadero placer charlar con usted y con The Diplomat, que ya desde hoy me considero ya un lector ávido y un seguidor. Se lo agradecemos que entre en esta familia. Mucha suerte en Gracias. estos próximos días, en las elecciones y en todos los trabajos que está desarrollando, don Juan Perfecto. Verde. Un saludo Muchísimas muy gracias. Un cordial. placer. Hasta luego. Encantado. Hasta luego. Bueno.